Sí, estamos en el mes de aniversario de nuestra institución, por lo cual hacemos un saludo extensivo a toda la comunidad educativa, llámese estudiantes, tutores, trabajadores, profesores, directivos, por los 48 años, sirviendo al pueblo de todo corazón, de la Academia y Colegio APU Juan Cronicure, Nuevo Perú. Aquí está nuestro logo para esta semana. Miren, así estamos, de aniversario. ¿Ya? Y el saludo a cada uno de ustedes por ser parte de esta familia, ¿no? Hace 48 años se reunieron un grupo de maestros, un grupo de estudiantes, mejor dicho, de la Universidad de Ingeniería, Universidad de San Marcos, y al ver que en el Agustino no había una opción para los sectores más necesitados, formaron la Academia APU. Y recibieron en sus aulas a los hijos del pueblo para darle una orientación, una fundamentación académica y puedan ingresar a las universidades, tanto UNI como San Marcos. Así que estamos a puertas ya de la conmemoración de 48 años de trabajo ininterrumpido y cerca ya a los 50 años de aniversario. Entonces, les saludo a cada uno de ustedes, a todos los integrantes. Y hoy día vamos a entrar a un tema que habla acerca de la economía internacional. Así es, muy bien. Están con las cámaras prendidas. A ver, un chequeo rápido. Contacto visual. Muy bien, Hanhachi. Correcto. Quispe Paucar. Pérez Karina. ¿Está por ahí Pérez? Allá, muy bien. Correcto. Castro Gutiérrez, muy bien, señorita, ¿qué tal? Rocha Góngora, ¿qué tal? Daniel, ¿dónde está Daniel? Allá, muy bien, Daniel, ¿qué tal? Chávez Ancalle, muy bien. Nomani Campos, ya, muy bien. Villagaray, Coronel, Aquije, José Andrés, Romero, Rivas, Tello, Carol, ¿qué tal Rivas? ¿Qué tal Tello? Cruz, Pérez, Fiorella, Santos Pacheco, Borja Berrospi, Condori, Abel, Román, sí, ¿ya? Y también Jordan y todos nuestros estudiantes, ¿ya? La lista es larga, sí. Entonces, ya estamos todos con cámaras prendidas, estamos en contacto visual y entramos de lleno a dos temas fundamentales, ¿ah? El primer tema es acerca de los organismos financieros internacionales. O sea, con este tema queremos ver la relación económica que hay entre el Perú y estos organismos, ¿no? ¿Cómo así se relacionan? Si hay igualdad de relaciones, si hay equilibrio, o es que estas instituciones ejercen mucha presión y hasta nos lleva a un grado de dependencia con ellas, ¿no? Entonces, todas esas dudas vamos a aclarar hoy día y luego vamos a pasar a la integración económica, que en realidad es la hegemonía de algunos países que van sometiendo a países con menos desarrollo económico. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio más grande del mundo es el que está en Norteamérica, donde integran Canadá, Estados Unidos y México. A ver, ¿cuál de los tres países tiene todas las de ganar, todas las de triunfar en, ese país, en ese bloque económico? A ver, una respuesta por el chat. Exacto, muy bien, sí, exacto, así es. A ver, ¿y cuál de los tres países mencionados tiene las de perder, las de llevar
las peores consecuencias entre Estados Unidos, Canadá y México. ¿Cuál de los tres ha salido perdiendo de esa unión económica? Muy bien, excelente. Sí, sí. Y por si acaso, no es solamente una apreciación personal la que me dan ustedes, sino que está refrendado en múltiples estudios de la economía mexicana. Claro, la economía mexicana, después del Tratado de Libre Comercio, a los pocos meses, años, experimenta serios problemas en la producción de muchas de sus mercancías vitales para ellos, que son, por ejemplo, el maíz. El maíz es un recurso así como para nosotros es la papa, así es el maíz allá. Entonces, ¿qué sucede? Que el maíz mexicano, gracias al Tratado de Libre Comercio, ingresa el maíz estadounidense, que es más barato y más resistente, y desplaza al maíz mexicano, quitando puestos de trabajo, ¿no? Haciendo quebrar a múltiples campesinos de la zona, y encima trasladan a México las famosas máquilas. Las máquilas son unas fábricas, ¿no? En las peores condiciones. En las peores condiciones. Y ahí se integra la fuerza de trabajo mexicano con salarios miserables, horarios extensos, maltrato al trabajador, pero toda esa producción, por ejemplo, de algodón, se lleva a Estados Unidos. Todo lo que se produce en las máquinas se va a Estados Unidos. ¿Sí? Y entra casi a precios pues regaladísimos, precios baratos. Entonces México se empobrece, no hay esa consecuencia que cantaban, ¿no? Que decían ellos, ¿no? Que todo se iba a desarrollar, iba a haber armonía, beneficios. No existe. También en México hay más problemas sociales, económicos. Pero México sale adelante, ¿no? Sale adelante puro mexicano, ¿sí? Con sus características internas, ¿sí? Ahí está muy consolidada la religión católica, a tal punto de que es algo normal ver la Rosa de Guadalupe, es como si fuera la realidad mexicana. Todo el mundo se encomienda a sus creencias religiosas, ¿no? Es muy fuerte la cuestión religiosa en México. A ver, ¿cuál es el caso más famoso de las Olimpiadas de Tokio en cuanto a México? ¿Cómo se llama el símbolo de la resistencia indígena en las Olimpiadas? Una mujer que ha sido discriminada, insultada, ha sido apabullada por las redes sociales mexicanas al extremo del racismo mexicano, diciendo que esta gimnasta no va a lograr nada porque es bajita y su cuerpo no tiene las características de una atleta. Como es una chica gruesa, ¿no? Gruesa, su estructura física es gruesa, entonces dice, no, no pasa nada con ella. No deben enviarla a Tokio, a Japón. Sin embargo, ¿qué ha obtenido esta mexicana? Ha obtenido el cuarto lugar a nivel mundial. Alguien que me diga su nombre. Hasta Toyota ha sacado un cómic con esta mujer, reconociendo su coraje, su valentía. Nadie la saca. ¿Cómo se llama esa mujer? Una gimnasta. Cuarto lugar en el mundo es extraordinario. El Perú no figura en ninguna de las categorías. Creo que no tenemos medalla, creo que nada, ¿no? Alexa Moreno, gracias, gracias. A ver, sí, gracias Lía, Milagros, Janet, gracias, sí. Alexa Moreno es un ejemplo de mujer luchadora en el campo del deporte, ¿no? En el campo del deporte. Bien, entonces, con ese preámbulo de México y el Tratado de Libre Comercio, empezamos nuestra clase el día de hoy.
porque vamos a empezar con los organismos financieros internacionales que ves en pantalla. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, que está acá arriba. Observa, aquí lo vemos en con todo su símbolo. Al costado vemos nada menos que este es el Banco Centroamericano de Integración Económica. Acá vemos el Banco Mundial. Y el más poderoso del mundo, ¿cómo se llama él? ¿Cómo se llama el más poderoso, más grande del planeta? ¿Sí? Es el Fondo Monetario Internacional. Ese es el organismo más peligroso del mundo porque ejerce mucha presión, mucho dominio sobre las economías más débiles, como en el caso peruano, obligando a cumplir los famosos ajustes estructurales. ¿Qué es un ajuste estructural? Es la obligación de los gobiernos de llevar a cabo unas medidas económicas drásticas en su país. En el caso peruano, se reduce a 4 órdenes. Primero es que el Estado debe de reducir todos los gastos sociales, llámese educación, salud, deporte, alimentación del pueblo, ya. De lo que era 100% debe reducirse a 50%. ¿Ya? Esa es la orden del Fondo Monetario. Segunda orden, debe despedir a la mitad de trabajadores del Estado peruano. O sea que el Fondo Monetario se enfrasca en que el Estado debe ser reducido a su mínima expresión. Y lo que debe primar es la iniciativa privada, ¿no? Debe primar el empresariado privado, es el que debe mandar la economía. Y el Estado debe retirarse de la economía. Por eso, mira, obliga a los estados a reducir sus gastos sociales, ¿no? Por ejemplo, financiar una educación digna, como lo tienen otros países. Acá en Perú es una sobrevivencia. Por esa razón es que la educación privada está pues en su apogeo, ¿no? Y no hablo de colegios medianos, estamos hablando de colegios grandes. Los colegios más grandes del Perú son los que hacen el negocio más rentable a nivel nacional e histórico. Sí, son unos consorcios a nivel nacional, sobre todo que controla la Iglesia Católica, ¿no? Por ejemplo, La Salle, ¿no? Por ejemplo, La Recoleta, por ejemplo, eh, hay un colegio acá frente al Parque de las Leyendas. ¿Alguien se acuerda ese nombre, ese colegio, cómo se llama? Es un colegio gigantesco, gigantesco. Entré un día a ese colegio, wow. Dentro del colegio tiene pistas. O sea, la gente entra con su carro al colegio, ¿sí? Se va al pabellón de secundaria. Ajá, gracias María. Es el Claretiano, muy bien, el Claretiano. Ay, eso es como una universidad, el colegio. Pabellones, piscinas, campos deportivos, auditorios, restaurante, comedor, ¿no? Tiene todo, tiene. Igual la Recoleta. Cuando entré a la Recoleta, una vez me metí a la Recoleta, piscinas, 3, 4 piscinas, campo de tenis, de fútbol, vóley. Wow, me quedé extasiada porque jamás había visto un colegio con tantas comodidades. Nosotros estamos acostumbrados a ver colegios nacionales, ¿no? Que tienen su patio, sus pabellones y listo, nada más. En cambio, esos colegios tenían piscinas, tenis, fútbol, tenían básquet, gimnasio, comedor, tenían laboratorios, tenían auditorios, bibliotecas, wow. Y todo eso es privado, ¿no? Es privado todo eso. Y lo administra la Iglesia Católica sin pagar un centavo a la SUNAT. No paga ni un solo a la SUNAT por todos esos ingresos que tiene. Hablando de SUNAT, a ver, ¿cuál es la buena noticia
a nivel del sistema tributario nacional, rompiendo récord histórico. A ver, un voluntario que me diga cuál es la buena noticia del sistema tributario. Buenos días, Karen. Sí, ¿sabes por qué no pagan impuestos? Porque hay un tratado internacional entre el Estado peruano y la Iglesia Católica en el Vaticano, que se llama el Concordato Peruano-Vaticano. Y ahí el presidente Francisco Morales Bermúdez, entre gallos y medianoche, o sea, a escondidas, firma el tratado, y uno de los acuerdos del tratado es que exonera de todo impuesto a las empresas de la Iglesia Católica. ¿Sí? ¿Ya? ¿Cuál es la buena noticia? Tiene que ver con una empresa minera más grande del Perú. Se llama la empresa minera Buenaventura, cuyo dueño es uno de los hombres más ricos del Perú, llamado Roque Benavides. La familia Benavides dirige la empresa minera más importante en la historia nacional de la minería. Gracias, María. Estás con las precisas, sí. Ha pagado su deuda de 2.134 millones de soles. Es un récord histórico. Esto no ha sucedido en los 40 años de exitoso modelo económico que nos hacen creer, ¿no? Sino que recién ha sucedido hace 2 días. La SUNAT ha informado que la empresa minera adeudaba, pues, oye, décadas, ¿no? Años en adeudado esta plata. Pero hace 2 días, 3 días, ha ido a la SUNAT y ha pagado así en bloque, todita la plata ha pagado, ha depositado todita. Y eso es una buena señal de que estas empresas, pues, ya deben ponerse a derecho, ¿no? Se debe cumplir la ley, pues, ¿no? La ley es igual para todos. A ver, una bodega del Agustino, a ver, dile que no pague la deuda de la SUNAT, ¿qué le hacen a la bodeguita? ¿Mm? ¿Qué le hacen a la bodega si no paga sus deudas en la SUNAT? Exacto, Karen. La clausuran. Así es, Karina. Muy bien, Cristel. Clausuran, lo cierran, Camila. Sí, exactamente, lo cierran. Y le ponen encima un cartel desprestigiando el trabajo de esta persona que a veces no tiene plata para pagar. En cambio, la minera cada año rompe récord en ventas. Sus ingresos son espectaculares. Uy, si estudiáramos ese tema de Buenaventura, nos coloca en los primeros lugares del mundo en la producción de oro, fundamentalmente. ¿Y cómo no van a pagar pues, 2.000 millones de soles? Que para ellos casi es una propina. Es una propina para ellos. Sí. Y si no, pregúntale pues a Cajamarca, ¿no? Ancash, donde sacan el oro. Poblaciones abandonadas, miserables, ¿no? Otra noticia también es que el primer ministro en estos días ha ido a la zona del Cusco, a las alturas del Cusco, donde hay un problema con la empresa minera Las Bambas, ¿no? Las Bambas, y ha conversado con las comunidades campesinas. Ayer he visto el video y me ha sorprendido, ¿eh? Porque no, eso no es común, eso no se ve. No se ve que un premier vaya a las comunidades, converse ahí con los comuneros, todo bien quechua. Wow. Eso es histórico. Estamos viendo cosas novedosísimas en estos últimos días y esperamos que eso continúe por el bien del país, ¿no? Porque acá no queremos odios ni venganzas, queremos que se arregle la economía, porque estamos en una economía muy atrasada, muy atrasada. Sí. Ahora, ¿qué son los organismos financieros internacionales? Primero,
Se dice que son de carácter multilateral. Multilateral significa que está sustentado, financiado, está organizado por varios países. No es uno solo, ¿ya? Sino que las decisiones, la organización de estos organismos responde a la presencia de representantes de muchos países, ¿ya? Por eso es multilateral. Su objetivo es interesantísimo, mira, es brindar asistencia técnica. Ahora, con esto de técnica, nos han venido también endulzando, nos han venido enamorando con esto de técnico, porque da la apariencia de que hablar de técnico significa hablar pues de un especialista en cuestiones administrativas, matemáticas, ¿no? Y que está al margen de la realidad, al margen de la política. Uh-huh. Pero hoy día sabemos pues que el técnico, en realidad, ¿quién es? ¿Quién es? Por ejemplo, PPK decía que era un técnico. Él, en toda su vida y en todas sus clases, donde él ha brindado, es el profesor también, Pedro Pablo Kuczynski, ahorita está preso, ¿ah? Ahorita está preso, a ver, en una cárcel normal, en el penal de Chayapalca o en su domicilio. A ver, ¿quién me responde esa pregunta? Gracias, Karina, Lisette, Milagros, Camila, Carol. Sí, como dicen nuestras compañeras, y está en su casa, con todas sus comodidades. Sí, ahí en su cama de lujo, ¿no? Sus televisores, su familia le visita, ahí con su baño de lujo, ¿no? Quizás hasta su jacuzzi. Sí, está en su casita bien acomodada. No le falta nada, pues está ahí su cocinera. Ujú. Exacto, Cristel, eso no es estar preso, ese es un premio. ¿Y sabes lo que ha hecho Pedro Pablo? Pedro Pablo ha utilizado el cargo de ministro cuando era gobierno Toledo para un delito que se llama enriquecimiento ilícito, utilizar al Estado para desviar fondos, ¿no? Del propio Estado a cuentas secretas, cuentas escondidas, o también para recibir sobornos y ese dinero, que no es miles de dólares, son millones de dólares, ¿ya? Llevarlos a cuentas fantasmas, o sea, cuentas que no existen, pero que en realidad le pertenece a él, ¿no? Una cuenta de una persona, por ejemplo, a ver, imagínate, ¿no? A ver, Juan Rodríguez, imaginemos, ¿ya? Pero ese Juan Rodríguez no existe. Quien va a reclamar la plata es un testaferro de Pedro Pablo Kuczynski. Los sabuesos financieros han encontrado todo este manejo y han llegado hacia el asunto este, ¿ya? Sí. Ah, también el ministro de, de Justicia también es un profesor de San Marcos, de la Facultad de Derecho, es un abogado que enseña. Ha dicho que posiblemente se acabe todas las joyerías que tiene Fujimori y que tiene Vladimiro Montesinos a nivel del régimen penitenciario, porque ellos también están en una cárcel normal o cárcel dorada. Muy bien, sí. Dorada, todos sabemos ya lo que significa dorado, ¿no? Sí, que está con todas las comodidades. Su cárcel de Fujimori tiene como 3, 4 salas, ¿no? Una sala de descanso, de pintura, ¿no? De lectura, una sala de cocina, otro ambiente de, ahí su dormitorio, ¿no? Tiene un baño, muy bien construido el baño, tiene todas las comodidades, ¿no? Vladimiro también. Hasta Vladimiro, mire, ha asesorado a los fujimoristas en esta campaña electoral. Tercero, estos organismos tienen toda una personalidad jurídica internacional, o sea, pueden actuar en todos los planos, comprar, vender, prestar, conseguir dinero, todo pueden hacer en todo el mundo.
no tienen límite. Ahora, los más importantes organismos financieros son los siguientes. Mira, observa. Uno, el más importante, el número uno, es el Fondo Monetario. El número dos es el Banco Mundial. El número tres es el Banco Interamericano de Desarrollo. El cuatro es la Corporación Andina de Fomento, que viene del CAN, ¿no? Que es la Corporación, es la Comunidad Andina de Naciones, el CAN. Y el FLAR, que es el Fondo Latinoamericano de Reservas. Son varios organismos que tratan con recursos financieros a nivel mundial, ¿eh? Son poderosísimos, pues. Participar aquí, o sea, imagínate que estudias economía, que estudias algo del área de ciencias económicas, ¿no? Por ejemplo, administración, contabilidad, etcétera, ¿no? Y quieres especializarte, ¿no? Y esa es una maestría, y esa maestría lo haces en el extranjero. Imagínate en Estados Unidos. Sacas tu título, tu maestría, ¿no? O hay otro título, creo que es LLM, ¿no? LLM. Sí, es otra maestría, como un doctorado más o menos. Entonces, si eres muy destacado, te van a llamar para que seas un funcionario, un trabajador del Fondo Monetario. Y cuando trabajas ahí, ya tienes una fama mundial y puedes, ¿no? Puedes tentar, ¿no? Puedes y postular, ¿no? Presentarte a cargos muy importantes como presidenciales, congresales, ministeriales. ¿Sí? Por ejemplo, Julio Guzmán, el moradito, ha pasado por ahí, ha pasado por el Fondo Monetario Internacional, ha sido uno de los trabajadores del Fondo Monetario Internacional. Alejandro Toledo también ha estado metido ahí. Pedro Pablo Kuczynski, ni hablar. Hernando de Soto es uno de los participantes de todo esto. Keiko Fujimori es amiga de todos los altos funcionarios de estos organismos. Pedro Castillo sí, no tiene nada que ver con ellos, ¿no? Esa es su desventaja de Pedro Castillo, ni siquiera lo conocen en estos organismos financieros, ¿no? Pedro Castillo, ya sabemos pues, que es un profesor de primaria en la zona de Cajamarca, ¿no? Miren, vamos a empezar con el Fondo Monetario, que es el más importante, es el número uno. Vamos a empezar con esto, ¿eh? ¿Y cómo lo definimos? Como un organismo financiero internacional, y se encarga pues de mover las finanzas en todo el planeta, no tiene límite, ¿sí? Y según la teoría, debe promover la cooperación monetaria en el mundo. Esa es la teoría, y es bonito, ¿no? Suena bonito. Asegurar la estabilidad financiera. Uy, eso suena más bonito todavía, ¿no? Que no haya crisis, que no haya escasez, que no haya, quiebras, ¿no? Etcétera. El Fondo Monetario es el gran salvador de la economía mundial. ¿Para qué? Para hacer que sea estable, que sea segura, donde la gente pueda realizar sus actividades sin el temor de que al día siguiente haya quiebras masivas, ¿no? Como se produjeron aquel año 1929 o después de la Segunda Guerra Mundial. Todo estaba destruido. Entonces, así se presenta esta imagen del Fondo Monetario. Mira, tres, sí, también facilitar en el comercio internacional, dar todas las facilidades para que los exportadores e importadores trasladen sus mercancías de lugar a lugar. Este es su edificio, mira, es un edificio súper lujoso, donde trabajan más de 3.000 funcionarios. Y de 1947 está ligado a las Naciones Unidas. Y voy a recalcar la palabra fundamental, es una organización internacional intergubernamental, amplias atribuciones internacionales.
¿En qué esfera, profesor? La cooperación económica. Ya sabes de qué se trata, ¿no? Cuando dicen cooperación económica, a ver, ¿quién se imagina? Ujú. ¿Quién se imagina ver en qué consiste la cooperación económica? A ver, un voluntario que me diga. ¿Mm? ¿En qué consiste la cooperación económica? A ver, te voy a poner dos claves, ¿ya? Dos claves, sí. Su sede queda en la ciudad de Washington, D.C., en inglés. Washington, D.C., ahí está la sede del Fondo Monetario Internacional. Y cuando dice cooperación económica, significa que te va a hacer préstamos, ¿ya? Te va a llevar, te va a dar plata y te vas a endeudar con el Fondo Monetario. Según denuncian algunos economistas, mire, solamente en 5 añitos la deuda se ha casi triplicado. ¿Qué gobierno, bro? Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Gobierno de Martín Vizcarra. Felizmente que Merino no tuvo mucho tiempo para gobernar, sino también nos hubiera endeudado más. Tuvo 5 días nomás, ¿no? Y no contamos a Mercedes Sosa, no, Mercedes, ¿cómo se llama Mercedes? La vicepresidenta, que también la nombraron los humoristas, Mercedes Arao, gracias, gracias Karen. Mercedes Arao, gracias Karina. Sí, Mercedes Arao, Araos estuvo como unas horitas con la banda presidencial, ¿no? Pero no tuvo reconocimiento de nadie, así que quedó en el aire, ¿no? Francisco Sagasti, también esos 4 personajes nos han endeudado, ¿sabes a cuánto? Según informan los especialistas, la deuda externa, que era más o menos 56.000 millones de dólares, hoy día, 2021, está bordeando los 250.000 millones de dólares. Para que veas qué es lo que hacen estos gobernantes, ¿m?, con nuestro país, cómo lo van endeudando, ¿no? ¿Sí? Y ahí está, el Fondo Monetario cumple un papel fundamental y se vincula a Naciones Unidas mediante un acuerdo de cooperación. ¿Sí? Para que Naciones Unidas le apoye, se relacionan de esa manera. Así es, Karen, muy bien. Nos han endeudado por más de 100 años. O sea, los hijos de nuestros hijos seguirán pagando esa deuda, que en realidad es una deuda, a ver, pagable o impagable, la deuda externa. Según estudios científicos, ¿no?, de gente muy seria, gente que está metida en el asunto, ha declarado que la deuda externa es impagable. Impagable. ¿Por qué razón? Porque los intereses crecen mucho, pues. Los intereses se disparan. Y cuando vas a pagar, la deuda ya creció el doble, ¿ya? ¿Ves? Sí, es terrible la deuda externa. Ahora, la creación del Fondo Monetario es en plena guerra mundial, cuando la guerra ya está terminando. Uh-huh. Sí, ahí se crea el Fondo Monetario. Uh-huh. Claro, señorita. Sí, mira, a ver, para que se pague la deuda externa, los gobiernos toman medidas drásticas. Por ejemplo, dejan de gastar en la población. En vez de construir 20 colegios, construyen un colegio nomás. En vez de construir 24 o 25 hospitales por departamento, grandes, ¿ya? Sus hospitales tipo Rebagliati, así, esos hospitales donde han hecho negocio con la venta de las camas UCI. Y ahorita la cabecilla de todo eso está que grita y llora porque la han metido a la cárcel ya. Cobraban miles de soles por darte una cama UCI, que es una cama pagada por todos nosotros. El Estado paga todo eso, esas camas, ¿no? Y esta señora, con su equipo de mafiosos, delincuentes, negociaba, vendía las camas. Uh-huh.
Ahora grita desde la cárcel, no, me voy a morir, que estoy enferma, tengan compasión. Cuando miles de personas han muerto por ese tipo de gentes. Claro, porque hacen negocio con la salud. Ujú. Entonces, reducen la plata del Estado, los gastos del Estado, y esa plata se va a la deuda externa. Los ingresos corrientes, que son los tributos, también. Buena parte se va a pagar la deuda externa. Claro, por eso es que te exigen tanto la SUNAT. Ujú. Allá. Acá hay otra pregunta, dice, profe, ¿por qué nos endeudamos? ¿Por qué sacamos tanta plata? ¿Sí? El pretexto para que la gente esté tranquila y no reclame, primero, no informan bien. Nadie sabe esto. Esto lo saben los economistas que están metidos, investigando ahí en el extranjero, ¿ah? En el extranjero sí, ahí está bien informado cuánta plata llega al Perú. Pero acá en nuestro país es un misterio. Es un misterio saber qué está negociando el Ministerio de Economía con el Fondo Monetario y cuándo va a llegar ese dinero y cuánto dinero le está pidiendo y en qué condiciones. Eso es un misterio, es una nebulosa, es algo así que algo todos desconocemos. En el extranjero no, en el extranjero toda la gente sabe, ¿no? Sabe, los economistas saben, todo está publicado, está en libros, está en internet, todo, y en inglés. Ese dinero que llega supuestamente es para hacer obras. Claro, una parte lo utilizan haciendo túneles, carreteras, ¿no? Pero el grueso de la deuda es para pagar los salarios más altos de, la, de los empleados públicos. Ministros, 30.000 soles, congresistas, 18.000 soles, asesores, 15.000, 20.000 soles, director de la SUNAT, del BCR, la SBS, etcétera, etcétera, 40.000 soles, ¿ves? Entonces, como la plata de los impuestos no alcanza para esos gastos, préstamo, 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 préstamo. Ah, y encima para la corrupción, ¿no? Con ese dinero, si alguien te molesta, por ejemplo, que te denuncien en Arequipa, ¿no? Te están denunciando que estás haciendo un negocio, estás haciendo un negocio con las vacunas, la corrupción, etcétera. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Va y le tapa la boca, le da ahí 100 millones de dólares para que haga la obra que quiera en Arequipa. Por lo bajo ya te imaginas. Entonces sí, utilizan para esos fines. El pueblo no ve nada de eso. El pueblo no ve en qué utilizan esa plata. Pregunta de admisión. ¿En qué conferencia se crea el Fondo Monetario Internacional? Y vamos a decir la conferencia financiera llamada Bretton Woods. New Hampshire. Así se pronuncia, ¿no? Estados Unidos. ¿Ya? Estados Unidos. No te olvides, ¿ah? 44 países inician todo esto. ¿Cuál era el problema? La devaluación, las quiebras de las empresas, ¿no? Las crisis del capitalismo mundial, ¿no? Que fue encabezada por Estados Unidos el año 29, ¿sí? Ahí tuvimos una crisis terrible. Ahora, todo esto es liderado por dos economistas, principalmente. Hay equipo de economistas, sino que estos son las cabezas, ¿ya? Uno es el economista del Tesoro Público de Estados Unidos, ¿no? Del Banco Federal, llamado Harry Dexter White. Y el otro, famosísimo, se llama John Maynard Keynes. Estos dos son los que encabezan la constitución del Fondo Monetario Internacional. Ahí están, ¿ves? Sonriéndose de sus planes perversos de crear una institución tan grande y tan poderosa, ¿no? Que va a iniciar oficialmente el 27 de diciembre de 1945, con la firma del convenio constitutivo por 29 países. Pero oficialmente, o mejor dicho, así en la práctica, 2 años después empieza.
el 1 de marzo de 1947 inicia sus operaciones financieras en la sede principal, que es Washington, D.C. No olvidarse. Ahora, los miembros son los países que han fundado, ¿no? ¿Sí? Hoy día son más de 189 países. Ahí está la lista. Esta es la lista, mira. Estados Unidos, allá. Y aquí funciona más o menos como una sociedad anónima, donde los accionistas que deciden las cosas son los accionistas mayoritarios. Los accionistas minoritarios miran cómo el accionista mayoritario toma medidas en la empresa, ¿no? Ya, igualito funciona aquí. El que da más cuotas tiene más votos. El que da menos cuotas, menos votos. Y el que da algo simbólico, ese mira. Ejemplo, Perú. Perú no figura en la lista, mira. Perú no llega ni siquiera al 1%. Los aportes de Perú al Fondo Monetario son 0,01%. Así de acuerdo a la economía del país, ¿no? Y para que se enteren un poquito más, voy a compartirles este material. ¿Ya? Sí. Para poder profundizar un poco en el estudio del Fondo Monetario, ¿ya? Sí, pero hay que buscar algo bien. Sí. Aquí está. Una fuente confiable, ¿eh? $8 de cada $10 que recibió Argentina por parte del Fondo Monetario Internacional se fugaron del país. Así lo señala un estudio realizado por economistas de la Universidad Nacional de Avellaneda. Además, afirman que el FMI falló en sus pronósticos económicos sobre la nación andina. La institución genera rechazo y una discusión en cuanto a su funcionalidad, lo que ha llevado a centenares de ciudadanos a manifestarse en las calles. Sobre esta situación nos va a ampliar enseguida nuestra compañera Victoria Aramburu. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás, Ali? Cuéntanos la situación con el FMI y la deuda de Argentina. Bueno, básicamente hablamos de una película que siempre termina mal de alguna manera. Por más vueltas que le den al argumento, realmente el final parece ser siempre el mismo. Vamos a hacer un repaso de lo que sucedió en el periodo 2009-2015 y nos referimos a los préstamos a la región, ¿no? Estamos hablando de América Latina. Hay que decir que durante este periodo el 98% de los compromisos del organismo fueron tomados con Colombia y con México. Fíjense ustedes la cantidad de dinero de la que estamos hablando. A nadie se le escapa que durante este periodo 2009-2015, cierto es que la mayoría de los gobiernos de América del Sur tenían una orientación ideológica bastante distante a hacer arreglos con el FMI. Pero claro, ha cambiado bastante la situación. Vamos a ver cómo van adelantando los años y obviamente la cosa fue cambiando. Claro, hay dos ejemplos que son claros. Ecuador en principio y Argentina. Argentina recibiendo el mayor préstamo, la mayor asistencia que el organismo le haya dado a un país. Hablamos de más de 57.000 millones de dólares. Y también de Ecuador. Hablamos de 4.200 millones de dólares. Esto ha generado mucho encono en la sociedad de estos dos países, cosa que vamos a ver en unos instantes nada más. Pero también es cierto que a medida que fueron avanzando los años, los dos países que nombramos anteriormente, México y Colombia, también revieron su trato con el FMI. Dijo López Obrador, buscamos nuevos enfoques de nuestra relación con el FMI. Dijeron en Colombia, vamos a renegociar una línea de crédito porque buscamos un acuerdo precautorio. Y fíjense ustedes cómo han bajado, ¿no?, los números. Estábamos hablando de más de 300.000 millones de dólares y ahora hablamos de números muchísimo menores. Ahora, Vicky, ¿en qué se han destinado estos fondos? Bueno, claro, a ver, es curioso porque vamos a ver, uno esperaría que con estos préstamos de dinero los países tiendan a crecer de algún modo. Sin embargo, el propio FMI tuvo que recortar sus expectativas de crecimiento para la mayoría de los países de la región y hay dos casos que llaman la atención. Uno es Brasil. El propio FMI
FMI había dicho que iban a crecer un 2,1% hace 3 meses nada más, ahora 0,8%. Hablan también de México, habían pronosticado un 1,6%, ahora un 0,9%. Por lo tanto, las expectativas de crecimiento empiezan a recortarse también. Ahora vi que también ha habido muchísima repercusión en las calles, mucho descontento por parte de los ciudadanos. Cierto, y cada vez hay más. Vamos a mencionar casos que realmente llaman la atención. Uno es el de Ecuador, otro es el de Argentina. Las personas, la sociedad civil lleva a las calles la protesta respecto de estos arreglos y respecto de la inconformidad. Pero también ocurrió en Costa Rica y en Colombia. Los invito a que veamos algunas imágenes. Y claro, también vamos a repasar cuál es la opinión de la gente respecto de los acuerdos de sus países con el FMI a través de los memes. Estamos viendo la tapa de Barcelona, una revista que es una sátira muy conocida en Argentina, criticando obviamente el acuerdo con el FMI y sobre todo a su presidenta, Christine Lagarde. Fíjense ustedes estas imágenes bastante graciosas. Vamos a recordar que ella ya está partiendo del organismo porque se dirige al Banco Central Europeo y es cierto que va a ser la primera presidenta sin experiencia como banquera central, así que las expectativas de Lagarde como presidenta de este nuevo organismo todavía están muy bajas. El poder tiene Lagarde, influencia. Gracias, Vicky. Y para el profesor de Economía, Gustavo Mendoza, la historia del FMI en Latinoamérica no ha sido productiva para sus países. Afirma que el rechazo de la ciudadanía proviene del intento del fondo de controlar algunos aspectos sociales. El FMI tiene una larga historia con respecto a los acuerdos que puede hacer en distintos países de Latinoamérica que no han sido muy productivos para los mismos. En México, en Ecuador encontramos ejemplos sobre ello. Argentina. Sus políticas tienden a controlar algunos aspectos que tienen que ver con la política económica hacia cuestiones sociales y eso dificulta muchísimo la posibilidad de que se vea positivamente para la clase política y para la sociedad estos acuerdos. Quiero que te imagines la siguiente situación. Imagínate que te despiertas en la mañana sin ningún despertador, simplemente te despiertas porque ya te... Bien, con este video hemos observado cómo es que el Fondo Monetario ejerce mucha influencia en los países del mundo, sobre todo los países más pobres del planeta. ¿Y cómo hace eso? A través de su junta de gobernadores. Mira, la junta de gobernadores es la cantidad de gobernadores según los aportes que das. Si das poquitos aportes, tendrás pocos gobernadores. Si das más aportes, más gobernadores. Si das bastantes aportes, tendrás más votación, más importancia en la votación. Entonces, han traído el modelo de una sociedad anónima al Fondo Monetario, que es de todo el mundo, supuestamente, ¿no? Y donde todos deberíamos tener un voto por país, pero no sucede así. Acá sucede que el que da más cuota, el que aporta más al Fondo Monetario, es el que tiene más votos, ¿no? Es un acuerdo que desequilibra toda la situación de los países en cuanto a la toma de decisiones del Fondo Monetario, como ves en pantalla. Muchos gobernantes han declarado que el Fondo Monetario ya no sirve para nada, debería ser cambiado donde se construya una institución financiera donde todos tengan las mismas condiciones. Porque no puede haber que un país, ¿no?, tenga más votos que los demás.
cuando es una institución internacional, ¿no? Algunos países como Argentina, México, ¿no? Están pidiendo ya que esto se modifique. Ahora, los fines del fondo son bonitos, suenan espectaculares. Fomentar la cooperación monetaria internacional. Cooperación monetaria significa que van a enviar dinero de un país a otro país, ¿no? O de los países hacia el Fondo Monetario para que el Fondo Monetario haga los préstamos. Mira otro. Facilitar la expansión y crecimiento equilibrado del comercio internacional. Sí, la pregunta es, ¿cuál equilibrado? Si los países ya están desequilibrados hace tiempo, ¿no? Estados Unidos es 200 veces más grande que la economía peruana. ¿Dónde va a haber crecimiento equilibrado? ¿Dónde va a haber comercio equilibrado, no? Entonces ese es un asunto que está muy discutible. Ya, mira, altos niveles de ocupación. Eso también es rebatible porque el Fondo Monetario exige a los países que quieren dinero para que despidan a sus trabajadores, sobre todo del sector estatal. Estabilidad cambiaria, ¿no? O sea, el tipo de cambio, ¿no? El dólar, sí, imagínate, si el dólar se dispara a 3 soles, 4 soles, ¿no? Y hay la asesoría del Fondo Monetario con este objetivo, fomentar la estabilidad cambiaria. Imagínate que si no tuviéramos la estabilidad cambiaria, ¿cómo sería, no? Si ahorita que tenemos, el dólar se dispara, ¿no? Sin contemplación se dispara, 3.70, 3.80, 3.90, 4, 4.5, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, de acuerdo a lo que suceda, puede acortar la duración y aminorar el grado de desequilibrio de las balanzas de pagos. Su principal preocupación del Fondo Monetario es la balanza de pagos. Esto voy a subrayarlo porque esto es lo fundamental. Balanza de pagos. ¿Por qué le preocupa tanto? Porque en esa balanza de pagos se sabe si el país va a poder afrontar todas las deudas que ha contraído. Claro, se llama gastos financieros, ¿no? La cuenta financiera. Ahí el Estado destina una cantidad impresionante para pagar la deuda externa. Y no importa lo que pase, ¿eh? Siempre tiene que pagarse. Y eso está refrendado en la Constitución Política del Perú. Ahí dice clarísimo. Si el presupuesto de la República se aprueba no pagar la deuda, el presupuesto no debe avanzar, debe quedarse ahí, hasta que coloquen el pago de la deuda externa. Así de constitucional es este asunto de pagar la deuda. O sea, para ellos no es importante la educación, la salud, ¿no? Miren todo lo que hemos pasado en salud, el deporte, sino lo número uno es pagar al extranjero, para cumplir con los acreedores extranjeros. ¿De dónde saca recursos el Fondo Monetario? Son los aportes o cuotas de los países miembros. Cuando un país ingresa al Fondo Monetario tiene que llevar una cuota, pagar una cuota de acuerdo a su desarrollo económico. Por eso el Perú paga 0,01%. Ya hemos visto Estados Unidos cuánto paga, ¿no? Aquí hemos visto, miren, aquí está. A ver, ahí está, miren. ¿Cuánto aporta Estados Unidos? Clarísimo, ¿no? Ahí está 17% de todo el capital. Mira Japón, Alemania, mira Francia, Reino Unido, Italia, China, Rusia, son los que menos aportan. Entonces, tener claro, son cuotas que los países tienen que pagar así puntualmente al Fondo Monetario. Esta cuota es de acuerdo al tamaño de la economía de ese país.
Y las cuotas se llaman derechos especiales de giro, más conocido como DEG, que es la unidad de cuenta del Fondo Monetario Internacional. A ver, un voluntario para que lea esto, un voluntario para que lea, ¿sí? ¿Quién quiere leer? Vamos, muchachos. Así es, Karen, es como un banco, pero mundial. Donde un banquito, ajá, un banquito, una junta, exacto. Sí, todos aportan, ¿ya? Y el que tiene más decisión es el que ha aportado más, pues, ¿no? Sí, a ver, ¿quién levantó la mano para leer este texto corto? Un voluntario. A ver, voluntaria. Ya, voy a designar entonces. Ya, a ver, prende su micro. La siguiente persona. Janhachi Nieto, prenda su micro y lea este texto. Janhachi. Sí, profesor. Ya, lea, por favor. Estados Unidos, cuota actual al 25 de enero de 2000 de 42 millones aproximadamente 58 mil. Es el país miembro con número de votos. Cuota actual de 1.8 millones, 2,5 millones es el que tiene el menor número de votos. O sea, gracias, Janhachi. ¿Esto qué significa? Simplemente de que los países no son tratados de igual manera, ¿no? Porque el otro tiene más plata, ya tiene más votos. Y el que no tiene plata, casi no tiene influencia. Por ejemplo, Tuvalu, este país no aporta esta cantidad mínima y el número de votos es insignificante, ¿no? Se parece mucho al Perú. Tuvalu se parece mucho al Perú en cuanto a su capacidad económica. Acá están las dos banderas, mire, de los países el país que más aporta y el país que menos aporta. El Fondo Monetario presta mucho dinero presta, ¿ya? Estos DEG, o sea, pueden ser, por ejemplo, ahí 182.000 millones, más o menos unos 254.000 millones de dólares. ¿Y ese dinero dónde lo saca, profe? Ese dinero lo saca del fondo, de la caja que tienen ellos. Entonces el Fondo Monetario brinda asistencia financiera, significa préstamos, con el objetivo muy interesante de que los países miembros puedan corregir su problema de la balanza de pagos. Ahí está la estructura, mira. Esta es la estructura de la organización del Fondo Monetario. Hoy día lo dirige la búlgara Kristalina Georgieva. Ella es la que dirige el Fondo Monetario. Ahora, los servicios que presta el Fondo Monetario es examinar y supervisar la evolución económica y financiera nacional y mundial, asesorar a los países, prestar divisas en respaldo a la política de ajuste. Acá, política de ajuste es la palabra. A ver, voy a plantear dos alternativas, me responde, ¿ya? Política de ajuste será estatizar empresas o privatizar. Muy bien, María. Muy bien, Karen. ¿Quién más? ¿Quién más se anima? Karina, muy bien. Gracias, Jordan. Correcto. Ya. Ya, ahí tengo ya varias respuestas.
Sí. Siguiente pregunta. ¿El Estado debe reducir el personal contratado, o sea, sus funcionarios, o B, debe ampliar, debe hacer crecer los empleados públicos? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Reducir o ampliar? ¿Cuál sería? O sea que el Fondo Monetario le recomienda al Perú que contrate más personal, contrate más gente para el Estado. ¿Esa es la idea? ¿Seguro? Karen, Camila, ¿está bien esa idea? Que el Fondo Monetario, como una entidad mundial dirigida por Estados Unidos, le recomienda al Perú, ¿no?, que contrate más personal, de que el 100% de trabajadores del Estado contrate 20% más. Muy bien, ahora sí ya estamos entendiendo, ¿ya? Sí, esa es la lógica. Reducir la capacidad de financiamiento del Estado a nivel laboral, o sea, que reduzca, porque despida, mejor dicho, despidos masivos, Ya, siguiente, el Fondo Monetario, ¿qué le recomienda al Perú? Que invierta más en educación, salud, o que reduzca la inversión social. Sí, muy bien, Brisa, muy bien, Karina, María, excelente, muy bien, Lisette, así es. Eso es lo que dicen ustedes, es correcto, sí. El Fondo Monetario recomienda casi como una obligación, porque si no le haces caso, ¿qué hace el fondo? ¿Te manda o te quita el préstamo? Claro, sí. Si tú no cumples lo que pide el Fondo Monetario, simplemente no te da ni un centavo. Así de simple. Aún así tú le digas, necesito para tal cosa, obras, comida para la gente. No. Si no despides trabajadores, si no privatizas las empresas estatales, si no reduces el gasto social, etcétera, el Fondo Monetario no te da ni un centavo. Así de claro es el asunto, ¿eh? ¿Ya? Así de claro es el asunto. También ofrece una amplia gama de asistencia técnica, es decir, el Fondo Monetario, con todas sus ideas que tiene, va hacia el Estado y les asesora a todos los ministros, viceministros, funcionarios, para que tengan las mismas ideas. Aquí hay una pregunta que dice, sí, mira, pero al Fondo Monetario ¿no le conviene más que los países saquen más préstamos? Es como una ganancia, me dice, ¿no? Sí le conviene que saquen más préstamos, pero el Fondo Monetario tiene una bandera que defender, que es el libre comercio, el libre cambio, el libre mercado. Y en el libre mercado, que es casi a nivel de fanatismo, porque ellos piensan de que esa es la salvación, un joven formado en la ideología liberal y neoliberal va a tener así sus postulados, sus dogmas. Un dogma de ellos es que el Estado debe desaparecer en la economía. El Estado ha sido creado solamente para cuidar la seguridad interior y la seguridad exterior. ¿Qué hace brindando servicios, no? ¿Qué hace el Estado, pues, ahí en salud, cuando el Estado debería dedicarse a cuidar la frontera? La salud deben dejarlo a los privados, que los privados se encarguen de eso. Sí, y eso lo toman ya así como un dogma, como algo así defendible a capa y espada. Por esa razón es que obligan a que, obviamente, señoritas jóvenes, que esto no lo hace a todos los países. Por ejemplo, el Fondo Monetario no va a tratar igual a Francia que a Perú. ¿Tú crees que lo van a tratar igual a los alemanes? Igual a los chinos le van a decir igual lo que le dicen a Bolivia, le dicen a Perú. No.
con Perú se lleva a cabo pues una política drástica a nivel económico. En cambio, con los otros países sí. Con los otros países le trata bien, ¿no? Si quieres, reduce, si no... Mira, por eso les invitaría a que estudien el caso alemán, donde el Estado financia la economía, perdón, financia la educación, la salud, en Italia mismo, ¿no? Finlandia, Noruega. Ahí les invitaría para que vean cómo el Estado tiene un rol preponderante. Uy, esta pregunta que hacen en este momento es drástica, crucial y peligrosa. A ver, si un país se niega a pagarle al Fondo Monetario o pone condiciones para pagarle solamente una parte, el Fondo Monetario, A, negocia con eso, B, acepta lo que dice el país, o C, se niega y sanciona. A ver, ¿cuál es la clave? A, B o C. Sí, de frente responden nuestros futuros ingresantes. Sí, de frente, ¿ah? Así es, como ustedes dicen, se niega rotundamente y sanciona. A ver, ¿en qué gobierno el Perú ha experimentado esta sanción? Ah, muy bien, Jordan. Gracias. Sí, en el primer gobierno de Alan García, este personaje se negó a pagar la deuda externa, solamente dijo 10%, nomás voy a pagar. Y el Fondo Monetario, ¿sabe lo que le hizo al gobierno aprista? Que no es un gobierno pues chavista, no es un gobierno socialista, no es un gobierno estatista, es un gobierno medio liberal, ¿no? ¿Sabe lo que le hizo? Un bloqueo financiero. Condenó al Perú a lo que se llama país inelegible. En la jerga económica, país negro, que no debe recibir ni un centavo del mundo. Y todos los préstamos que se había tramitado, cuando el Fondo Monetario dice que no, nadie te da ni un centavo. Así es. No podíamos sacar préstamos de ningún lado. Así de vengativo es el Fondo Monetario con aquellos que no obedecen, no se someten a su política internacional. La otra institución, hermana gemela del Fondo Monetario, se llama el Banco Mundial. ¿En qué consiste el Banco Mundial? Son un conjunto de instituciones financieras de carácter internacional. Mire bonito lo que dice, ¿eh? Para reducir la extrema pobreza y generar prosperidad en los países. Interesante, ¿no? Cuando uno lee esto, se puede emocionar hasta las lágrimas, ¿no? Porque dice reducir la pobreza extrema, generar prosperidad en los países en desarrollo. Hay otra pregunta, acá vienen, mire, estas preguntas tan picantes, ¿ah? Mire, la pregunta que dice, ¿y cómo se vuelve a tener relación con el Fondo Monetario después de haber sido sancionados? Qué preguntita. Así, te voy a poner dos claves, como siempre, ¿ya? Tú sacas tu conclusión. Letra A. El gobierno se pone en un afán de negociar de igual a igual con el Fondo Monetario, haciéndole ver sus necesidades nacionales, sociales, ¿no? Y que no se va a someter al Fondo Monetario. Y quiere llegar a un acuerdo así, que beneficie a ambos. O sea, esa es la letra A. La letra B, para ganar tiempo, voy a resumir, ¿ya? Letra B, sumisión total. Estoy resumiendo por el tiempo nomás, ¿eh? A ver, ¿cuál marcarías? ¿Letra A o letra B? Muy bien, así fue. Así fue. José, sinceramente, nos gustaría que el gobierno peruano haya negociado, ¿no?
con este Fondo Monetario le haya dicho pues sus verdades y sus condiciones. No fue así. El gobierno de Fujimori, luego de Alan García, viajó a Estados Unidos y aceptó todas las condiciones que le pedían el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo, etc. Hasta ellos se asustaron. ¿Sabes lo que dijeron los economistas del Fondo Monetario? Le dijeron a Hernando de Soto, que lo había llevado Fujimori a Estados Unidos, lo había presentado con todos los organismos. Los economistas le decían a Hernando de Soto, que era su amigo, ¿no? Le decían, oye, qué raro, porque el chino dice, ¿dónde firmo? Cuando le presentaron las 4 condiciones, Fujimori no le interesó nada, dijo, ¿dónde firmo? ¿Dónde firmo? Dame papel para firmar, necesito la plata urgente. Y las 4 condiciones ya te he dicho, ¿no? 1, privatización de empresas nacionales. O sea, descapitalización del país, para que todo pase a manos extranjeras. 2, reducción del gasto social. Si en educación gasta 5% del PBI, ahora debe gastar 2%. La mitad. ¿Ya? Educación, salud, deporte, etcétera. Seguridad, etcétera. 3. Reducir el personal del Estado peruano. Mejor dicho, despidos masivos. Miren, los demás países, como México, por ejemplo, cuentan de que México empezó a negociar con el Fondo Monetario y dijo, no, pero déjame las empresas de petróleo, por lo menos, para ser estatal, ¿no? Déjame esa empresa de electricidad, la empresa de gas también, que sea estatal. Así, sí, negociando con el Fondo Monetario. En cambio, en el Perú, Alberto Fujimori, en Estados Unidos, dijo, no, ¿dónde firmo? A esa situación llegamos. Sumisión total. Sumisión total frente a organismos financieros internacionales como los que estamos estudiando. Estos son los autores del Banco Mundial. Sí. El año 1946 inicia sus actividades, también queda en Washington. Y el convenio constitutivo del Banco Mundial fue firmado el 27 de diciembre de 1945. Y el 25 de junio el BM inicia sus actividades. Su capital también es aportes de los países integrantes. Sí, 20% desembolsados obligatoriamente, 2% en oro y divisas convertibles, 18% en moneda de cada país, el 80% restante, capital de garantía. ¿Ves? Así establece el capital del Banco Mundial. También es bonito esto, mira. Reconstruir y desarrollar los territorios de Estados miembros. Coordinar préstamos en base a prioridades. Facilitar la transición de economías de guerra a economía de paz. Créditos a países europeos afectados por la Segunda Guerra Mundial. Este es el organismo, mira. Así está dirigido. Junta de Gobernadores, Director Ejecutivo, Consejo Consultivo, etc. El otro se llama BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Mira, sus principios. Luchar contra la exclusión social y desigualdad. Luchar contra los bajos niveles de productividad e innovación. La integración económica regional rezagada. Estos son los problemas que deben enfrentar, ¿no? ¿Hacia dónde? Igualdad de género y diversidad. Cambio climático y sostenibilidad ambiental. Capacidad institucional y Estado de Derecho. ¿Ves? Todo esto está en función a los objetivos y principios del Banco Interamericano de Desarrollo. Estos son los miembros del Banco Interamericano. Esto lo voy a enviar, o creo que ya lo envié, ¿no? Ya está en el intranet, me parece. Están los países miembros, objetivos del BID. Y ahora, para finalizar la clase, vamos a entrar ya a lo que es la integración económica. ¿Ya? Sí, y como siempre, voy a compartir con ustedes uno de los materiales más vistos acerca de la Unión Europea. ¿Ya?
Unión Europea. Vamos a ver rapidito nomás. Aunque deberíamos ver el tema de... del CAN, ¿no? Que es algo más regional en nuestro país. A ver, acá hay una opinión que me dice, sí, los países prestatarios son los países que nos prestan al Perú. Nosotros debemos a Estados Unidos, debemos a Inglaterra, Francia, China, Japón, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, debemos a muchos países, ¿ah? Son los prestatarios. Ujú. A ver, vamos a... Ya, a ver, vamos... la Unión Europea. Un poco de historia mejor, ¿ya? La Unión Europea, algo breve nomás. Historia de la Unión Europea. A ver, este está con dibujitos. Las verdaderas historias de amor no se caracterizan por la estabilidad, y para el Reino Unido y la Unión Europea mantener la relación a flote no ha sido nada fácil. Muchos titulares sugerían que el Reino Unido debería armar sus maletas y separarse de una vez por todas. Diversos factores pusieron a ambas partes a puertas de un divorcio. Bueno, para empezar, Reino Unido dio la espalda al área de libre tránsito Schengen, uno de los pilares de la Unión Europea, y ni siquiera consideró el reemplazo de su moneda local, la libra esterlina, por el euro. Mantener los engranajes del bloque europeo aceitados cuesta un verdadero dineral, y para Reino Unido la cuota anual de 20.000 millones de libras no resulta nada económica. Ser parte de la familia europea no es cosa menor. A la hora de hablar de seguridad y estrategia común representa una gran tranquilidad. Sin embargo, muchos británicos no dudarían ni un minuto en cambiar esa tranquilidad por mayor soberanía. Cuando Reino Unido se unió al mercado común, predecesor de la actual Unión Europea, el matrimonio era entre unos pocos estados. Sin embargo, con el paso de los años, familiares lejanos se mudaron al domicilio conyugal. Aunque con ellos trajeron habilidades y experiencia, Reino Unido comenzó a sentir que el hogar estaba demasiado abarrotado. Y claro, no nos olvidemos de la masiva ola de inmigrantes que ingresó a la Unión Europea, elevando la tensión entre los estados miembros. Mientras que muchos ofrecieron una mano, Reino Unido se mostró más interesado en levantar su puente en el Canal de la Mancha. Entonces, quizás después de todos estos años, este matrimonio ha encontrado que ahora hay más razones para separarse que para permanecer juntos. Bien, este video cortísimo nos ha explicado brevemente el conflicto que hay entre la Unión Europea e Inglaterra, ¿no? Sí, gracias a este material, ¿no? Sabemos que Inglaterra se ha retirado de la Unión Europea por discrepancias de manejo económico, sobre todo, ¿no? Alemania dirige la zona, la eurozona, ¿no? Todo el desarrollo económico. Y es el más beneficiado de todo esto. Inglaterra siente las desigualdades, ¿no? El trato diferente con su país y rompe relaciones. Sí, se retira, mejor dicho, se retira. Exactamente. Sí, Irlanda y Escocia todavía son dependencias de Inglaterra y Reino Unido, ¿no? Reino Unido, Gran Bretaña, todo eso es manejo de los ingleses muy hábilmente, ¿no? Sí, por ejemplo, Escocia estaba pidiendo, pues, que haya independencia, ¿no? Que se separe ya de Inglaterra, pero muchos escoceses no están a favor de eso. Gales, Escocia e Irlanda. Irlanda tiene una larga historia de luchas contra Inglaterra, el dominio inglés.
Sí, hay otra pregunta anterior, Camila, sobre los prestatarios. Me había confundido. Los prestatarios son los países endeudados, como el Perú. O sea, los países que acceden a créditos, a préstamos, son los países prestatarios. En cambio, los países que dan créditos son los países que son los prestamistas, ¿no? Los prestamistas. Ya, ese es el término de esto. Bien, el objetivo entonces es conocer los acuerdos económicos, sus etapas y qué consecuencias han traído hacia la población de estos países. Mira, primero que la integración económica es un proceso que se inicia hace mucho tiempo, ¿eh? ¿Sí? Es un proceso en el cual se van eliminando de manera progresiva las fronteras económicas entre los países que firman esos acuerdos. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Eliminar las barreras, los obstáculos, impedimentos que separan a las economías, especialmente en el comercio internacional. Ese es el objetivo. Que los países negocien libremente, sin limitaciones, sin impuestos, sin proteccionismo. Ese es el fin de todo esto de integración. Y obviamente que la integración económica, a ver, no es tan obvio que digamos. Voy a preguntar mejor. A ver, ¿quiénes impulsan esta integración económica? La eliminación de barreras económicas de país a país. A ver, letra A. Los obreros de cada país. Letra B. Los campesinos, cansados de tanto proteccionismo, quieren llevar su mercancía a diferentes partes de Europa o del bloque. O letra C, las grandes empresas. A ver, ¿cuál marcarías? Si te dan las tres claves. Muy bien, muy bien. Estamos en la misma idea, estamos en la misma orientación. Gracias. Sí, gracias a los que están participando en este momento con las claves correctas, ¿ah? Sí. Ajá. Son las grandes empresas. Las grandes empresas son las grandes promotoras, financistas, las que empujan el proceso de integración económico. ¿Por qué? Porque ahí van a obtener pues, las ganancias más grandes en la historia económica de su empresa. Ese es el objetivo. El objetivo es ese. Mira. Lo que quieren ellos es suprimir barreras comerciales para que puedas llevar tus mercancías. Por ejemplo, Estados Unidos necesita más mercados, entonces firma Tratado de Libre Comercio con Perú. Y llegan cantidad de equipos estadounidenses. Uy. Llegan insumos, electrodomésticos, llegan automóviles. Por ejemplo, Chevrolet, Ford, es una empresa estadounidense. Coca-Cola, ni hablar, pero acá son, la mayoría de peruanos son, ¿cómo le dirías, no? Coca-Cola inómanos, algo así. Sí, sabiendo que esa gaseosa hace mucho daño al organismo, descalcifica, da diabetes, etcétera, etcétera, la gente feliz los domingos con su gaseosa en la mesa, ¿no? Sí, es fuerte. Algunos dicen Coca-Coleros, otros dicen Coca-adictos. Así estamos compartiendo términos de la adicción a esta bebida gaseosa que es sumamente perjudicial. Da cáncer, diabetes, ¿no? También descalcifica, causa obesidad, etcétera, etcétera. Hay otros que también dicen incacocaleros. ¡Wow! ¿Hasta dónde nos han llevado la prensa? ¿No? Porque esto es producto de la prensa. Estas son campañas publicitarias subliminales que nos hacen creer que la unidad familiar, ¿no?, se refuerza consumiendo este tipo de cosas, ¿no? Pero en realidad lo que va a suceder es que nos va a romper la unidad porque esta gaseosa se va a llevar a muchos parientes. ¿De qué enfermedades? Cáncer, pues.
obesidad, paro cardíaco. La obesidad te da un paro cardíaco. Y la diabetes, ya sabes que los problemas que trae esa enfermedad, ¿no? Es terrible, ¿eh? En México también hay Coca-Coleros, ¿no? En México hay bastante. Hay una noticia mundial que en México, uno de los pueblos fue tan adicto al consumo de gaseosa, de que en vez de tener agua, para tomar agua pura, todos tenían Coca-Cola. 2021, el 80% de la población de esa ciudad coca-colera es diabética. Mire, intensificar el comercio, armonizar políticas macroeconómicas, ¿no? Y enfrentar pues esa dualidad, que es proteccionismo entre bloques, ¿ya? Y liberalismo dentro de los bloques. Qué interesante, ¿no? Esto es lo que plantea, mire, el proteccionismo entre bloques, pero liberalismo dentro de los bloques. Sumamente astuto este asunto, mira. Ya, ahí lo estamos viendo en este momento. Ahora, en teoría es ventajoso, pero en la práctica, en la realidad, los países subdesarrollados no están preparados para este intercambio, ¿no? Por ejemplo, para intercambiar con Estados Unidos tenemos que tener una industria, una agroindustria 20 veces más grande de la que tenemos. Por ejemplo, el espárrago, ese espárrago que producimos a nivel nacional, casi todo el espárrago se va a Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa con el espárrago de Estados Unidos? En 2 días se acaba. 2 días ya no hay espárragos ya. Estados Unidos tiene que conseguir espárragos de otra parte del mundo. ¿Ya? Entonces la producción peruana no está preparada para negociar con Estados Unidos. Así es. Porque las potencias tienen otro nivel de desarrollo económico, ¿no? Nuestro país está en un nivel todavía atrasado, ¿no? Relegado. Esperamos que salga adelante, ¿no? Se negocia entre países con múltiples diferencias, ¿no? Económicas sobre todo. Agricultura avanzada, en otro país agricultura atrasada. En el otro país industria desarrolladaza, ¿no? Todo lo avanzado, y en el otro país cero industria. En otro país lleno de tecnología, nanotecnología, biotecnología, ¿no? Etcétera. Y en otro país, hablando de la Ouija, Charlie, ¿no? El alma en pena, que el fantasma, Halloween, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Acá no tenemos nada de ciencia y tecnología para comentar, discutir en la calle, ¿no? Sí, solamente se conversa temas personales, muy personales, ¿no? Sí. En cambio, en Japón, ahí aparte de los temas personales, se habla sobre robótica, nanotecnología, biotecnología, etcétera, ¿no? Es que eso es el resultado de la educación de estos ciudadanos. Conclusión, con la integración económica no todos se benefician. Los más beneficiados son las grandes empresas y las más asociadas, unidas a estos capitales. Mira. Razones para la integración económica. 1. Razones económicas. 1. Ampliar mercados. 2. Colocar productos de las grandes empresas. 3. Incrementar la competencia, acelerar la inversión y promover el crecimiento económico. Hay razones políticas. Poner fin a la guerra a muerte entre Alemania e Inglaterra, Alemania y Francia. Por ejemplo, estos son rivales en la Primera, Segunda y Tercera Guerra Mundial, si es que viene, ¿no? Hasta ahorita Alemania y Francia. Por eso hay un trabajo de la Unión Europea ya de no hablar de alemanes ni franceses, sino hablar del ciudadano europeo. Quieren borrar
los sentimientos nacionalistas de cada país, su identidad nacionalista del alemán, del germano, del teutón, y decirle que él no es ya alemán, él es un ciudadano europeo. Igual, tampoco no hablar de francés, ni hablar de galo, ni nada de eso, sino él tiene que ser un ciudadano europeo. ¿Ya? Y en la década de los 60, detener el avance de la Unión Soviética. Entonces el bloque quiere actuar como un solo país, como una sola unidad. Así quiere actuar el bloque económico. Uno, economía de escala, o sea, economías que produzcan enormes cantidades, a mayor cantidad, menor costo de producción. Sí. Las inversiones se mueven a nivel internacional, ¿no? El progreso científico-tecnológico debe llegar también a los países, y como se mundializa todo esto, la tecnología baja de precio. Baja de precio y encima puede llegar a los países, ¿no?, en los cuales se desarrolla este tema. El comercio se expande, ¿no? Hay una expansión comercial. La gente se hace más eficiente, más productiva, y hay un crecimiento sostenido de los países miembros. Ahí están los ejemplos, pues, de Tailandia, Singapur, el ejemplo, pues, de toda Europa del Norte, ¿no? Ahí está Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, etc. Las etapas, ya para finalizar, esta es la primera, el acuerdo preferencial. ¿Qué hacen los países acá? Los países se dan un chance, ¿no? Se dan un apoyo, se reducen los impuestos en la frontera. Aparece en la zona franca, por ejemplo en Tacna aparece, ¿ya? También en el sector industrial, también pasa lo mismo. Y donde se ve esto, donde se ve así in situ, en el mismo lugar, vas a ver, es en la zona fronteriza. Tacna con Chile, Puno con Bolivia, Loreto con Brasil, Tumbes con Ecuador. Así se va a dar, ¿ya? Y todo lo que buscan ellos es aplicar un mismo orden tarifario, ¿no? Si en Ecuador cobran 7 soles el peaje, entonces acá en Perú también deben cobrar 7 soles. O al revés, ¿no? Si cobran barato, también deben cobrar barato acá en Perú. Uniformizar los cobros. El segundo nivel es la zona de libre comercio. Acá se eliminan todas prohibiciones para comerciar entre los países. Solamente algo va a quedar, ¿no? Que es el arancel externo común. O sea, cada país sigue aplicando sus impuestos a todos los países que comercian con ese país, más conocido como el resto del mundo, ¿no? Y tratan de aprovechar, pues, su característica economía de escala, que significa producir no 1000, sino 1 millón. No 5000, sino 5 millones. No 20.000, sino 20 millones de productos. Y eso lo hace muy competitivo. Muy competitivo. China es el ejemplo. La Unión Europea tiene su propio, la Unión Aduanera tiene su propio arancel, ¿ya? O mejor dicho, el bloque ya se pone de acuerdo y establece un arancel común para todo el bloque. Por ejemplo, Perú, Argentina, Ecuador, Bolivia, ¿no? Ellos se cuidan. Uh-huh. Ahora, la cuarta etapa se llama mercado común. ¿Acá qué sucede? Acá hay una integración al mercado de capitales y trabajo. O sea, según la teoría también,
Acá los capitales, mercancías y trabajadores circulan libremente en este bloque económico. Interesante, ¿no? Y con el mercado común se integran los mercados en general. Ahora falta integrar la política económica, integrar la política monetaria, etc. Y eso va a pasar más adelante. Mira, la Unión Europea se llama. La Unión Europea, mire, ahí circulan las personas sin ningún problema. Un alemán se va a Francia, España, regresa a Polonia y no le hacen problema. A ver, acá entra Chile, a ver si te van a dejar entrar. Vete a Ecuador a ver, a Brasil entra a ver. Ahora en pandemia, peor todavía. Peor el asunto. En Europa, los ciudadanos europeos pueden irse a vivir a Alemania, a vivir a Francia o vivir en España. No hay ningún problema. Las mercancías circulan libremente entre ambos bloques. Capital también. ¿Qué pasa con la Unión Económica? Mira, la Unión Económica va a tener una característica, ahí se coordinan políticas económicas. Esto no es espontáneo. Y se va a eliminar las diferencias de políticas acá, se eliminan poco a poco. Este es clave, ¿eh? Este es clave para todo lo que estamos hablando, y ahí está el mapa de la Unión Económica en el caso de Rusia, ¿no? ¿Qué pasa con la Unión Monetaria? Ahí los países miembros del bloque se ponen de acuerdo para utilizar una sola moneda y hacer ese tránsito de manera paulatina. Lentamente, ¿no? Ahí está, aparece un banco central unificado, reducen funciones de los bancos centrales de cada país, y esta es la última etapa ya. Se llama integración económica total. Integración económica total. Así es. Esta es la última etapa. Acá los países ya se hacen uno solo prácticamente, ¿eh? Ahí está, el modelo número 1 es la Unión Europea, que es la asociación económica de carácter supranacional, creada después de la Segunda Guerra Mundial. Objetivo: cooperación económica para disminuir posibilidades de conflictos entre países miembros. Ejemplo, Francia y Alemania. Y todo esto se va a originar en 1958, cuando los europeos se reúnen, ¿no? ¿Quiénes se reúnen? Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. Hoy día son 28 estados y 508 millones de habitantes. Se le llama la eurozona. Eurozona. Ahí está en pantalla. Esa es la eurozona. Ya no hablar de italiano, francés, español, sino hablar del euro ciudadano. Sí, esa es la lógica de estos acuerdos económicos. Ahí se ve la evolución de la Unión Europea, cómo va creciendo, va aumentando. ¿Ves? Ahora, ¿cuáles son los objetivos? Una ciudadanía, ¿no? En este caso europeo. Libertad, seguridad, justicia.
Ahora, ¿cuáles son los beneficios de una moneda única? El primer beneficio es que ya no hay costos de transacción. Por ejemplo, para cambiar a una moneda, a la moneda dólar, te cobran. Entonces ya cuando se establece una sola moneda, ya no vas a buscar casa de cambio, ¿no? Todos tienen esos billetes de 5 euros, 10 euros, 20 euros, 50, 100 euros, 200, hasta 500 euros llega, mira. Acá en la lista, 500 euros. Automáticamente desaparece las variaciones de los tipos de cambio, como vemos hoy día en Perú, ¿no? Que el dólar sube, 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 sube. Eso desaparece en la Unión Económica Total. Tratado de Libre Comercio, son Canadá, Estados Unidos y México. Canadá, Estados Unidos y México. Así es, con esto terminamos. Se firma el 12 de diciembre de 1992. Objetivo, zona de libre comercio. Zona de libre comercio más grande del mundo. Más grande del mundo, ese es el objetivo. Entró en vigencia en 1994 y justo cuando estaban celebrando el inicio del Tratado de Libre Comercio, en la zona más pobre de México, que es Oaxaca, se levanta un movimiento subversivo en armas, ¿no? Que es el movimiento El Ejército de Liberación Nacional Emiliano Zapata. O sea, los zapatistas se levantan, ¿no? Contra estas propuestas. Bien, el tiempo ya nos ha ganado. Vamos a marcar nuestras claves, todos con sus claves listas. Ya, claves listas toditos. Y empezamos. Empezamos a marcar las claves. Acá están. 1. Dice, es el organismo que fue creado después de la Segunda Guerra Mundial para la fijación de un sistema internacional de pagos con el tipo de cambio. ¿Cómo se llama ese organismo? El Fondo Monetario Internacional. Gracias. 2. Prestar financiamiento a los países de América Latina es función de ¿quién? ¿A quién le corresponde eso? Sí, países es el Banco Interamericano de Desarrollo. La ayuda financiera para las reformas estructurales que quiere realizar el país es con la del Fondo Monetario Internacional. Ante una crisis de balance de pagos o inestabilidad de los tipos de cambio, el organismo que asume el rescate financiero es el Fondo Monetario Internacional. Para ingresar al Fondo Monetario Internacional, un país debe realizar el pago de una cuota, la cual estará en función de ¿qué? Sí, en función de la letra D. Todas las anteriores. Tres requisitos. Es nombrado por el director ejecutivo y es quien lo preside y encabeza la jerarquía del personal de la institución y tiene encomendado disposiciones del directorio. Lo anterior se refiere al director gerente del Fondo Monetario Internacional. La fase o etapa que podría considerar la menor integración es, ¿cuál es? El acuerdo preferencial. Esta es la más antigua, la más primitiva. El acuerdo para el cumplimiento de metas de políticas económicas para los países integrantes de un bloque económico forma parte de la fase denominada sí, es la letra A. El proceso por el cual se eliminan de manera progresiva las fronteras económicas entre países se denomina
¿Y cuál de los siguientes acuerdos de integración se encuentra en la fase más avanzada? Sí, la más avanzada es de la Unión Europea. Letra D. Letra D. Bien, actualicen por favor sus redes, actualicen su intranet, actualizando todos. Y vamos al temático.